Este sábado el Ejecutivo envió su propuesta de proyecto de egresos para 2019 y la 4T, la Cuarta Transformación, no resultó como muchos esperaban. No hubo aumento de impuestos y se priorizarán programas de bienestar como la pensión para adultos mayores con 100,000 millones de pesos. Pero los recortes y aumentos de presupuesto están causando revuelo. El Ejército tendrá más dinero, pero la UNAM, la UAM y el POLI sufrirán recortes. Y el presidente dice que será más con menos. Veamos el contexto. Este sábado, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la Ley de Ingresos y su propuesta para presupuesto federal durante 2019. El documento estima que el gobierno dispondrá de 5.8 billones de pesos para el año, el 82% obtenido de las ventas petroleras y la recaudación tributaria. La dependencia con el mayor incremento es la Secretaría de Energía, para la que se proponen 27,000 millones de pesos de presupuesto para aumentar la producción petrolera y refinación de gasolinas. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social contempla 971% de aumento presupuestal. En 2018 tuvo 4,000 millones de pesos y en 2019 se propone otorgarle 43,200 millones de personas. Además, la Secretaría de la Defensa tendrá un aumento de 12,000 millones de pesos, el mayor desde 2010. La secretaría con mayor partida presupuestal es Educación, con 300,000 millones de pesos. También se plantea destinar 1,000 millones de pesos a la creación de 100 nuevas universidades. Sin embargo, la UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico sufrirán recortes. Otras dependencias con recortes son la Secretaría de Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes y Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. También los poderes legislativo, judicial y el Instituto Nacional Electoral. El proyecto incluyó 18 proyectos prioritarios como el Tren Maya, la rehabilitación del aeropuerto en Santa Lucía, el programa de pensiones para adultos mayores y el de becas para estudiantes de educación media. El presidente López Obrador consideró que la propuesta de presupuesto es equilibrada, pues su administración tendrá recursos para financiar sus gastos sin aumentar la deuda pública, haciendo más con menos, dijo. Punto y contrapunto. Mesa de lunes y miércoles, y como cada lunes y miércoles está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, buenas noches. Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV, ya la conoces. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Genaro, encantada de estar por acá. Gracias por el viernes, conocí a mi sobrino, gracias a ti. Muchísimo gusto. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Genaro. Y nos acompaña hoy Carlos Monroy, analista y politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Con el corazón en la mano. Con el corazón y el cerebro A en la la izquierda. 4T, ¿no? A ver, ¿por qué no empezamos contigo? Porque además tú tienes muy fresca la discusión del presupuesto. Sin duda era un tema que desde que arrancó el gobierno de López Obrador se estaba esperando. De entrada quisiera preguntarte si ¿es o no un presupuesto, es o no un proyecto de presupuesto que está a la izquierda? Yo veía por ahí la columna de Sergio Sarmiento, por ejemplo, hoy en Reforma, prácticamente diciendo, casi aplaudiéndola, diciendo muy prudente, y Sergio Sarmiento pues es considerado un neoliberal, ¿no? Sí. Veía también por ahí análisis económicos de varios de los compañeros economistas también del sexenio pasado diciendo, wow, estoy sorprendido, quieren calmar los mercados. Es un presupuesto de izquierda con todos estos recortes que estamos viendo. Sin Verdad, pero sí es un presupuesto con mucha conciencia social. Tiene una nueva visión social en la que yo creo que por primera vez se pone realmente pues, en el juego la oportunidad de poner los programas sociales como derechos universales. Por primera vez se pone, por ejemplo, una beca justamente para jóvenes en educación media superior, para que todos los jóvenes en México reciban una beca. O sea, justamente en el estrato donde hay más deserción escolar. O, por ejemplo, lo de la pensión universal para adultos mayores, que se dobla. Eso me parece que son políticas con una conciencia social bastante importante. Y creo que lo que a mí me parece más sintomático de este proyecto de presupuesto es que por primera vez en décadas, se va a hacer un aumento importante en la inversión pública, un aumento de 21%, algo que no teníamos desde hace mucho. Entonces, creo que por primera vez el Estado va a recuperar su papel como rector y más que nada como uno de los principales promoventes de la economía en México. Y eso a mí me parece fabuloso. Antes de que te ataquen, dime qué no te gustó del presupuesto. ¿Qué no me gustó? Porque es que un presupuesto de izquierda no tanto como te hubiera gustado, sí, pero... Pues en primer lugar que como claramente se hacen nuevos programas sociales y se tiene esta visión de los programas sociales como un derecho universal, se corta, por ejemplo, presupuesto de la UNAM. Eso sí yo creo que está mal y que se tiene que corregir. A mí me hubiera gustado ver
más impuestos progresivos, ¿no?, a los que más ganan, justamente. Creo que ahí es donde más se hizo falta. Y creo que entiendo la estrategia del gobierno, ¿no? No quieren enojar a los empresarios más después de haberles cancelado su aeropuerto, si quieren mantener la estabilidad económica. Entonces, me parece que es prudente no abrir más frentes de los que ya están abiertos. A ver, ¿quién quiere empezar con los contrapuntos, las críticas? Lecona levantó la mano primero. Adelante. Liz. Hay demasiado que decir. No, bueno, a ver, creo que efectivamente es un presupuesto balanceado que en realidad carga, digamos, con ciertas inercias del fin de sexenio anterior. Es un presupuesto que no levanta las alarmas en el sentido en el que la única, quizás, el único cálculo verdaderamente alegre es el tema del tipo de cambio, ¿no? Las ganancias petroleras un poco al alza cuando a nivel internacional vienen a la baja y un crecimiento económico pues que por ahí está estimado en un porcentaje elevado. Lo mencionaba Roberto Samarripa en su columna de Reforma el día de hoy. 2%, ¿no? Sí, 2.5%. Entonces vienen ahí algunos cálculos que habrá que vigilar a lo largo del año para saber si eso se cumple o no. Pero tiene varias áreas que para nosotros son particularmente problemáticas. El recorte, por ejemplo, a los órganos autónomos. Viene ahí muy marcado que si bien la prioridad sí son los programas sociales y el manejo político central de esos programas sociales, ¿no? Vimos, por ejemplo, el recorte de la partida de los moches, ¿no?, del ramo 23 para el tema de estados y 70%. Municipios, que era muy discrecional, se reduce en 69 y cacho %. Eso a mí me parece muy bien. Sin embargo, pues en el tema de seguridad sí nos deja muchísimo que desear. El recorte para el área de atención a víctimas es fundamental. Sí. Los temas de búsqueda de desaparecidos, los temas de prevención, los temas de la misma Comisión de Atención para la Atención a Víctimas, el tema de incremento casi del 12% en Sedena, ¿no?, en militarización que ha aumentado todos los años, ¿no? Que siempre ha aumentado y ha aumentado de manera muy discrecional. Eso es muy importante. No es importante mencionar que una parte importante de ese aumento en realidad es la reconstrucción la remodelación de Santa Lucía y que la metieron dentro del presupuesto. Sí, pero a ver, digamos, históricamente la partida presupuestal para las Fuerzas Armadas ha crecido a posteriori de la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos. Eso sí es bien importante mencionarlo. Siempre se dan ajustes de hasta 10,000 millones de pesos anuales al final del ejercicio como un reporte ex post en lugar de respetar lo que siempre se les ha dado, pero digamos, se mantiene la tendencia al alza del presupuesto de las Fuerzas Armadas en detrimento de las corporaciones civiles. Quien sufre más en este caso es la Procuraduría General de la República, que se transformará en Fiscalía y que ve reducido su presupuesto 9%. Lecona. Sí, bueno, yo sí vi que hay una coincidencia casi en todos los columnistas que abordan siempre estos temas, en que es un presupuesto que no... Que en Washington, el consenso de Washington, van a estar muy contentos. Así lo decían algunos, ¿no? Sí, el neoliberalismo está muy contento, dicen que es un presupuesto muy realista, que no hubo disparates, que la perspectiva de crecimiento se ajustó no a como había dicho Andrés Manuel, o sea, que está muy aterrizado en lo que esperaban. Pero siguiendo la línea de lo que dice Lisa, sí preocupan este tipo de recortes y aumentos en algunas áreas de seguridad, ¿no? En Sedena, 11.3% de aumento. Semar bajó 9.0 más o menos. La PGR, que curiosamente el proyecto no habla de la transición, no deja un rubro para la transición que pues, ya se va a dar. Hoy se emitió la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía. Ya había, y eso nos habían dicho, que la prisa de aprobar la ley orgánica de la Fiscalía era para etiquetar recursos para la transición, y pues no, todo sigue siendo con la PGR y con un recorte del 9.6%, lo cual es preocupante por precisamente esta transición. Al sistema penitenciario se le quitan 411 millones de pesos, y de lo más agraviante, creo, del presupuesto es que vuelve a desaparecer ahora, vía el presupuesto, Andrés Manuel vuelve a desaparecer a los desaparecidos, porque para la búsqueda de desaparecidos se le quitó casi el 25%, son 68 millones de pesos, lo cual pues tiene que corregirse. Un presupuesto que de entrada ya era raquítico para el funcionamiento, de los sistemas de búsqueda. ¿No? Exacto. Y pues es muy malo, es muy mala esta señal, porque hoy hay un diálogo con las víctimas del delito y una promesa de que se van a aumentar recursos para la búsqueda, y lo que estamos viendo en el presupuesto es esa disminución. Y por último, el golpe a la Policía Federal, algo que ya nos esperábamos, casi 1,000 millones de pesos en un plan que
pinta para desaparecerlo ya en el contexto de la estrategia de seguridad. A ver, antes de que Fer puedas dar tus contrapuntos, ¿por qué no dejamos primero que Carlos conteste un poco estos primeros cuestionamientos que le lanzaban los compañeros? Pensando un poco también, y a lo mejor si quieres también entrarle por ahí, al tema de la comunicación. Evidentemente no somos expertos en presupuestos, hemos estado validando nuestras propias opiniones con las de expertos que han publicado en las últimas horas sus análisis, pero qué bueno que todo el mundo esté preocupado y esté pensando, mira, recortaron aquí, recortaron acá, aunque no están. Justo eso para mí me parece algo que hay que celebrar, que si algo ha marcado la cuarta transformación es este espíritu por el gobierno abierto, ¿sabe? Porque luego cuando se publica el presupuesto, se hace una página. Transparencia. Ajá. Que no funciona bien el servidor. No, sí, pero sí te has metido, o sea, desglosa cada una de las cosas, no es un papelito en PDF, hay datos abiertos, tú puedes jugar con esos datos. Entonces me parece que hay que celebrar que por primera vez en mucho tiempo se está discutiendo de esta manera el presupuesto. ¿Qué forma más democrática de presentar el presupuesto? No es que esté mal, Y pero bueno, y en cuanto a lo de los órganos autónomos, yo también celebro que, como muchos de ustedes saben, eso no se determina en Hacienda, sino que al ser autónomos constitucionalmente, ellos presentan su presupuesto. Entonces yo celebro que, a diferencia del Poder Judicial, se estén sumando a la austeridad republicana de la cuarta transformación. Aquí ya contestaste en todo lo que mencionabas tú, de recortes a órganos autónomos como el INE, el INAI, etcétera, ¿no? Sí. Fer Caso. Pienso que siempre debe ser complicado hacer un presupuesto porque todo es importante, ¿no? Y todo es prioritario. Creo que el primer año de gobierno es el mejor momento para hacer recortes porque es justo cuando vas iniciando, ¿no? Y vas generando los compromisos de entrada. Entonces, a mí no me escandaliza que haya habido recortes, es natural y me gusta que redefina prioridades, porque también llegar a un gobierno en el que ya no puedes mover nada, porque ya todo tiene que funcionar como sucedía el sexenio anterior o el año anterior, creo que limitaría cualquier plataforma de gobierno. ¿Cuáles prioridades ves tú en este proceso? Es a lo que voy, ¿no? Es qué recortó y cuáles son las prioridades. Pienso que lo que quedó clarísimo es que su apuesta absoluta es al proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que tiene esta idea de que sacando a los jóvenes de las calles, del ocio, a trabajar, poniéndolos a estudiar, poniéndolos a trabajar, se va a acabar con muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Se va a impulsar el desarrollo, se va a acabar con la delincuencia, no me parece una mala apuesta, es un proyecto muy ambicioso y que eventualmente tendrá que transitar a que no sea ya el gobierno el que lo esté subsidiando, sino que la iniciativa privada pueda empezar a captar a todos estos jóvenes que se van a empezar a capacitar. Entonces me parece una buena apuesta, ojalá funcione. Sin embargo, ¿en qué no me gusta que se recorte? Porque puedes recortar de muchos lugares. Que me parece escandaloso que se haya cortado y es justamente seguridad, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces aquí. Si hay un problema que aqueja todos los días a los mexicanos, es la falta de seguridad y justicia en el país. Entonces, recortar en ese ámbito, recortarle a todas las instituciones de seguridad, cuando México está atravesando esto, me parece un poco contradictorio con la apuesta de los jóvenes. Entonces, creo que tiene algunas cosas buenas, no me gusta de dónde está sacando el dinero, creo que habría habido otros lugares de donde recortar. Siempre va a haber críticas cuando hace recortes, porque pues, sí son prioritarios, ¿no? Son prioritarios los temas de cultura y son prioritarios los temas de derechos y son prioritarios los temas de educación y de salud, pero bueno, el presupuesto no alcanza para todo y en algún lado se tienen que colocar. ¿Qué me parece injustificable? Pues el gasto de publicidad, ¿no? El que se haya duplicado prácticamente el gasto de publicidad. Que en realidad se bajó 50%. A ver, no es cierto, porque no hemos visto cuánto va a gastar al final. Lo que tenemos para comparar son dos presupuestos. La única explicación que yo vi en redes sociales fue la del mismo Gerardo Esquivel, que le contestó a un tuitero que decía, a ver, en efecto, parece que es más, pero realmente no va a ser así, porque el gobierno de Peña Nieto siempre presupuestaba menos, pero gastaba mucho más. Entonces ellos están supuestamente teniendo un techo hasta donde quieren llegar y eso es ¿cuánto? 50% menos. 50% menos. De hecho, sobreejerció el año pasado 157% lo que se había presupuestado. Entonces, lo que más bien hay que hacer es presionar porque realmente se mantenga así. Creo que sí sigue siendo muchísimo. Pero al final lo que tenemos para comparar son esos dos documentos, porque todavía no sabemos cuánto va a gastar. Podemos creerle que no va a gastar tanto, pero por lo pronto está proyectando que va a gastar más de lo que Peña Nieto había proyectado que iba a gastar. Y eso, pues, ojalá se pudiera reducir, porque a ver, es como las finanzas de una casa. Uno proyecta como qué tanto puedes gastar. Al final del año a lo mejor gastaste un poco más y te endeudaste, o al final del año mejor ahorraste, ¿no? Entonces ellos están prometiendo que no van a gastar tanto, pero en la realidad, en los hechos, a lo mejor se pasan de este tope. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Pues no lo sabemos. Hoy lo que podemos hablar es sobre los hechos y sobre los dos presupuestos, ¿no? Que realmente lo comparan. Pero al final importa lo que se gasta al final, ¿no? Sí. O sea, al último, y eso es lo que se tiene que hacer. Haremos otra evaluación. Y ojo, hay que tomar en cuenta que también recuerden que se va a concentrar en la oficina de presidencia gran parte de la comunicación de todas las dependencias. Entonces también eso explica que haya un aumento. Bueno, a mí otra pues cosa no, que en me realidad gustó... no, porque la publicidad gubernamental
pues es la de todas las secretarías. Aquí simplemente se junta, pero eso no explicaría por qué se tiene que aumentar, al contrario. Se está cayendo mucho en discursos de campaña, lo cual es preocupante siempre, como ya lo hemos dicho en otros temas. Siguen comunicando como si estuvieran. Siguen comunicando como si estuvieran en campaña porque... Y la oposición también, ¿eh? Bueno, lo que Parece sea. que sigue. Pero el punto es que este es el gobierno electo. Y hoy en la mañana algo que me pareció muy mal de una respuesta de Andrés Manuel es cuando le hablan de los recortes en investigación. Y dice, pero no se preocupen por la investigación, porque como ahora la apuesta es a la petroquímica y a estos cambios que están haciendo en Pemex, pues va a haber mucha investigación en ese sentido. Entonces no estamos... O sea, estas no son las formas de Bueno, es que hay varias responder. cosas que necesitan analizarse a la luz de todos los programas, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de si el recorte de las universidades públicas realmente se compensa con la emisión de becas y estímulos para las personas que van a estudiar en universidades públicas, se van a crear las nuevas universidades públicas en todo el país del tema del bienestar, a ver si realmente eso se compensa. También tendríamos que ver de dónde se recortó para saber si era gasto productivo o era gasto improductivo. No todo se va a la atención de los alumnos, a los salarios de los profesores, a la infraestructura, en fin. Pero una cosa que yo sí resalto que sí me gustó, porque particularmente fue nocivo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el gasto en Consejería Jurídica de Presidencia. Por ejemplo, para que vean, ese sí me gustó y me gustó muchísimo, porque era el senador 129 durante el sexenio pasado e hizo muchísimo. De cabildeo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mañana ¿Quién sabe si seguiremos se esta renueva? discusión con sus compañeros de martes y jueves. Mañana nos vamos a enfocar en los recortes a cultura. Hacemos una pausa. Al regresar, el plan de hidrocarburos del presidente López Obrador.